vámonos con tu lógica. Tu lógica es, como no dice que no se puede, entonces sí se puede hacer. Está bien. ¿Dónde dice que no se puede? La investigación es una relación no puede procesal. ser ¿Te das acusado. cuenta? Precisamente eso dice la Constitución. Hola mis queridos terrucos, porque en el Perú si no eres fujimorista seguro eres terrorista. En este video vamos a analizar un poquito la entrevista que le hizo el periodista, gran periodista hay que reconocer, Jaime Chincha, al abogado del diablo, el abogado de Pedro Castillo. No digo porque el diablo es Castillo, sino porque a él es el abogado del diablo, él en sí mismo. Pero bueno, como podemos ver en esta entrevista fue un poco tensa. Fue la primera entrevista que le hizo a Jaime Chincha a Benji Espinosa y le empieza con una pregunta muy audaz. Jaime Chincha había visto en una entrevista anterior que le hizo a otro par de periodistas donde Espinosa le dice que el artículo 117 de la Constitución prohíbe que se investigue al presidente. Y por ahí le empieza Jaime Chincha, porque él es alguien que sí hace su tarea, leyó la Constitución y miró que literalmente no excluye que el presidente sea investigado durante su mandato. Y veamos la audaz respuesta del abogado del La diablo. argumentación que ustedes colocan es que al presidente no se le puede investigar durante su mandato. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? Sí. En la interpretación que debe hacerse la Constitución conforme a su funcionalidad y no solo a su literalidad. La Constitución en el artículo 117 establece el presidente durante el ejercicio del mandato, durante su función como presidente, solo puede ser acusado por 4 casos. No incluye los casos por los que ha abierto el fiscal de Como pueden ver, el abogado del diablo da una respuesta distinta al que le hizo a Leiva, a la periodista y otra periodista mujer que se me escapa el nombre en este momento, donde dijo la Constitución en el artículo 117 dice que no se puede investigar. Y en este caso la respuesta empieza también el abogado del diablo, Espinosa, muy hábil, dice, ya se dio cuenta por dónde iba Jaime Chincha, porque es un periodista que hace su tarea, y le dice la interpretación. Es que en realidad hay dos corrientes en la actualidad. Una corriente que dice que la Constitución se tiene que leer literalmente, como dice, y hay otra corriente que dice que se tiene que interpretar, porque si se lee literalmente, para conforme va cambiando una sociedad y van apareciendo nuevas cosas, no están estipuladas para lo particular. Como por ejemplo la Constitución estadounidense no garantiza el derecho al aborto, ni garantiza el derecho a la privacidad, pero estos artículos se garantizaron gracias a diferentes artículos en la Constitución que los fiscales lo leyeron y lo interpretaron, aunque recientemente se ha quitado el derecho al aborto y se le ha dejado de vuelta a los estados. Pero bueno, eso es para que entienda. Y el caso del Perú no es la excepción. Anteriormente, fiscales y la misma Corte Suprema había dicho que al presidente de la República no se le podía investigar durante sus funciones. Y el abogado del diablo entra un poquito más en detalles para explicar la razón y los motivos por qué no se le debe de investigar al presidente. Y acá lo que hay que entender es a qué se refiere la Constitución, cuál es el sentido, cuál es el telos, como dirían los romanos, la finalidad que persigue una disposición de esta naturaleza. Lo que persigue es establecer la inviolabilidad de la figura presidencial y evitar que el presidente de la República sea llenado, sea encimado con querellas, con procesos, con demandas, con denuncias, y se le distraiga de la función que tiene de dirigir el país. Y como les dije que Jaime Chincha era un buen periodista, pues no se queda atrás, le saca la Constitución y se la lee renglón por renglón y les dice, le deja bien claro que literalmente la Constitución no prohíbe que se investigue al presidente. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo. Acusado. Por eso le preguntaba yo, ¿en qué parte de la Constitución dice que no puede ser investigado? No dice. Dice que solo puede ser acusado, obviamente, por traición a la patria, por impedir las elecciones regionales, municipales, disolver el Congreso, bla. Sí, te voy a poner pero ¿en qué parte? Usted me dice, en su interpretación. Ya bueno, esa es la suya. La mía y la del fiscal de la Nación y la de un montón de juristas es que sí puede ser investigado. Sin duda, esta es una de las mejores entrevistas que he visto en mucho tiempo y Jaime Chincha muy incisivo, pero el periodista, el abogado del diablo, pues le saca casos. Para que tengas una idea, nuestras leyes
no solamente se escriben o son hechas o se hacen por medio del Congreso, por lo que está en la Constitución, sino también se hacen por dictámenes de la Corte Suprema, como por ejemplo en el caso que está muy polémico de Estados Unidos, Roe versus Wade, donde se garantiza el derecho al aborto porque fue un dictamen de la Corte Suprema. Y esto es lo que le explica, escuchemos, el abogado del diablo a Jaime Chincha. Perdón, quise decir fallos de la Corte Te voy a Suprema. poner un ejemplo. Por favor. La Constitución coloca algo, por ejemplo, dice, las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables. Acaban ahí, el jurado decide y no cabe nada. ¿Alguna vez se planteó, eso significa entonces que no se puede instaurar un proceso constitucional para reclamar los fallos, los agravios, los entuertos que pueda causarse en la justicia electoral? Y el Tribunal Constitucional en el famoso caso, en el celebérrimo caso, Lizana Puye, ¿sabe lo que dijo? Mirar literalmente la Constitución es no entender que a la Constitución hay que interpretarla a partir de la fuerza normativa, a partir de la concordancia práctica y a partir de la sistematicidad. Y así hay que interpretar el 117, no desde la ley, no desde el Código Procesal Penal, sino desde su espíritu, desde su finalidad. Personalmente, para mí, Jaime Chincha está entre los mejores 3 o 4 periodistas del Perú. Creo que no hay más de 4 periodistas en el Perú que valgan la pena. Yo miro a Jaime Chincha entre esos mejores 3 o 4 periodistas. Y la verdad es que, a pesar de que él no es constitucionalista, que ese no es su terreno, no se queda atrás. Le saca la Constitución, se la lee otra vez al abogado del diablo, quien sí está en su terreno, y le dice, le recalca, pero eso es tu interpretación. Ojo, aunque ya estaba hablando él de que la Constitución ya se está interpretando, así es de que es muy difícil de que tú, o raro, o no es bueno, de que tú interpretes la Constitución cuando te convenga y quieras ser literal cuando no te convenga. Pero miren cómo Jaime Chincha no se queda atrás y es incisivo con él y le pone contra las cuerdas al abogado del diablo. No su vocabulario, sino también usted tiene herramientas y lo felicito, pero vuelta a lo simple. Aquí, en el artículo 117 que usted invoca para el pedido de nulidad, no dice en ninguna parte, no dice que no pueda ser investigado. No es literalidad, es interpretación. Precisamente la interpretación que yo le estoy diciendo, que el presidente es investigado y aquí no lo prohíbe. Como podemos ver hasta esta altura, Jaime Chincha ha demostrado ser un buen abogado, sabe entrevistar, hasta este momento mantuvo la calma y le mantenía empujando al abogado del diablo constantemente sobre las cuerdas. Pero pues lamentablemente, por más buen periodista que sea, él está pisando territorio del abogado del diablo, o sea, está en terreno de leyes constitucionales. Y Espinosa ahí se mueve como un pez sobre el agua, porque demostró ser un buen abogado. Y comienza a entrar a temas ya de derechos procesales, o sea, prácticamente donde dice que la Constitución no necesariamente limita los derechos o garantiza los derechos iguales para la gente, para el congresista y para el presidente, donde los ciertos derechos o formas de garantizar estos derechos procesales tienen que ver o son distintos. Por ejemplo, a un congresista o juez primero se tiene que agarrar la prueba, la aprobación del Congreso. Y en cambio para el presidente la Constitución lo estipula muy claro y comienza a entrar por esos terrenos. Lo que pasa es que la Constitución dice que lo que no está prohibido está permitido para los ciudadanos, para ti, para mí, ¿correcto? Pero para los funcionarios y servidores públicos, para los poderes públicos, ellos solo pueden actuar cuando se lo establece la normativa de manera expresa. Eso se llama principio de taxatividad. No se prohíbe aquí nada. Ya, pero no es que lo que no está prohibido está permitido. O sea, como la Constitución expresamente no dice que al presidente no se le puede investigar, entonces sí se le puede investigar. Y entonces te pregunto, ¿y por qué crees que 6 fiscales de la Nación antes del doctor Pablo Sánchez no investigaron a ningún presidente? Hasta aquí yo miré la entrevista y dije, aquí es el punto de inflexión. Porque como podemos ver, Espinosa muy inteligentemente, muy audazmente comenzó a traer a Jaime Chincha a su territorio. Jaime Chincha nomás estaba pisando las orillitas y lo metió y comenzaron a hablar ya de códigos penales, de proceso penal. Y es ahí donde Jaime Chincha comienza a caer y pisa el palito, entra a su territorio y yo creo que es aquí donde Jaime Chincha
pierde la entrevista. Interesante, pero el fiscal de la Nación ha roto ese principio y lo explica así. Y es que es innegable que las investigaciones a presuntas organizaciones criminales importan mayor dificultad. Organizaciones criminales. Y sigo. Mayor dificultad. Dado que normalmente sus miembros, estando organizados y articulados, más aún siendo su líder el jefe de Estado, lo dice el fiscal de la Nación, y el jefe de Estado tendrían la posibilidad cierta de destruir, modificar o alterar los elementos de prueba del delito y desde sus posiciones de poder hacer uso de la violencia para amedrentar a testigos o investigados que puedan buscar aportar en el esclarecimiento de los hechos. ¡Qué fuerte! Y de aquí en adelante podemos mirar cómo el periodista, gran periodista Jaime Chincha, comienza a perder un poco los papeles. Da un buen gancho, parece que da un buen gancho y yo dije, wow, qué fuerte. Y sí, fue fuerte. Pero la respuesta con 2 palabras desbarata. Fuerte, pero abstracta, le dice el abogado del diablo. Y ahí, mírenlo para que vean cómo se pone bueno esta parte de la entrevista. Sí, fuerte, pero inconsistente. Eso es abstracto. ¿Qué pruebas? ¿Cómo va abstracto? Va a ser si dice que el presunto líder de esta organización criminal es el presidente de la República. Pero porque lo diga el fiscal de la Nación no significa que sea cierto. Porque precisamente precisamente es el fiscal de la Nación y está sustentando por qué. No es que acusa, porque está abriendo una investigación. Pero quiero aclarar un punto que es importante. Aquí el abogado del diablo le prácticamente desmantela rápido el argumento del periodista Jaime Chincha, que mejor dicho es el argumento del fiscal de la Nación, diciendo que esa es una falacia a la autoridad. Digo, una falacia apelando a la autoridad, que es prácticamente la primera, segunda falacia cuando estudias literatura, ¿no? Por ejemplo, dice, falacia a la apelación a la autoridad. Es una falacia argumentativa también denominada advercutium. Ocurre cuando hacemos mal uso de la autoridad. Este mal uso de la autoridad puede ocurrir de varias maneras. Por ejemplo, podemos citar solo a las autoridades alejándonos convenientemente de otras pruebas comprobables y concretas, como si la opinión de estos expertos fuera siempre la correcta. Un ejemplo que pone aquí: cuando alguien dice que compra ropa deportiva porque ese famoso dice que es mejor, el famoso en cuestión puede ser el portavoz. Por eso le conviene que compre ropa ahí. Eso es lo que prácticamente está haciendo. El fiscal tiene sus intereses, que es llevar al presidente a la cárcel. Entonces tiene que argumentar para poder poner este tema en la corte, en esta denuncia. Entonces tiene que poner un argumento y el argumento es fuerte, es contundente. Pero también puede ser una falacia. O como lo dijo Benji, es abstracto. Miremos aquí en adelante cómo ya Jaime Chincha comienza a perder los papeles y comienza a alterarse un poquito. De ese documento que tú estás leyendo y que tiene 26 páginas, Jaime, vamos a resaltar la página 18, parágrafo 51. Adelante. Mira lo que dice Pablo Sánchez, que en su tiempo, cuando le tocó ser fiscal de la Nación, ya no interino, sino en tiempo de Toledo, no lo investigó. ¿Por qué no lo investigó? Porque Pablo Sánchez sabía que el 117 establece una coraza a la figura presidencial, no a la persona. Dice, literalmente, el término solo puede ser acusado, dice Pablo Sánchez, en su sentido más amplio, ha implicado que el presidente de la República por mandato constitucional no pueda ser inmerso, subrayo y resalto acá, dice, en ninguna relación jurídico-procesal penal válida. Mira cómo Pablo Sánchez no dice acusación, dice relación jurídico-procesal. O sea, Pablo Sánchez dice que él tiene que investigar a Castillo porque puede ser un delincuente criminal en una organización criminal. Pero cuando estaba Toledo, dijo que no se podía investigar al presidente. Y no solamente eso, la Corte Suprema anteriormente dijo con Alan García que tampoco se tiene que investigar al presidente. Por eso es de ahí el argumento de que por qué a otros presidentes no se investigan y ahora con Pedro Castillo quieren hacer escaño, quieren llevarlo, meterlo preso, cuando ni siquiera hay pruebas. La investigación es una relación procesal. ¿Te das cuenta? Precisamente eso dice la Constitución. Mira lo que dice, mientras dure su mandato, ni por el Poder Judicial, ¿correcto?
Ministerio Público, Policía Nacional, ni por el Congreso de la República, salvo casos de vacancia o cuando concluye su Pero no dice la lo está Fiscalía de la reconociendo. ¿Qué dice Ministerio Público? Dice, ni por el Ministerio La Público, el fiscal de la prerrogativa Nación y el para Ministerio investigar Público. a los altos funcionarios es del fiscal de la Nación. Como pueden ver, Jaime Chincha demostró ser un gran periodista y sigue insistiendo en que el fiscal de la Nación precisamente tiene el derecho de investigar. Pero no solamente este es el terreno del abogado del diablo, o sea, este es su terreno donde él se mueve como pez en el agua, sino que también es el caso que él mismo está llevando, o sea, un caso en el que le están pagando para prepararse para defender al presidente Castillo, y pues su respuesta es muy buena, donde le dice que el fiscal de la Nación tiene antejuicio, pero no necesariamente al presidente. Escuchémoslo. Pero vamos a distinguir acá, vamos a distinguir. Antejuicio político, artículos 99 y 100 de la Constitución, es una cosa distinta. Antejuicio, Fiscalía investiga, somete el caso al Congreso, llega a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sigue por la Comisión Permanente y claro, termina en el Pleno del Congreso. Eso es un asunto distinto. Acá estamos hablando de la inmunidad, que no está regulada en el 99 y 100, sino en el 100. Y es aquí donde el periodista se da cuenta que está en terrenos, que está perdiendo la entrevista, que ese no es su territorio, y decide llevarlo a su terreno, a sacarlo. Y le lleva al principio, donde prácticamente le dice, esa es tu interpretación. Pero la respuesta del abogado es que las constituciones se interpretan. Y más adelante comienza a citar a algunos juristas que precisamente dijeron eso. Escuchémoslo. Está con ese argumento, porque no es cierto. No, es cierto. Usted ha dicho en la primera pregunta que le hice, ¿en qué parte de la Constitución dice que el presidente no puede ser investigado? Usted me dijo, en su interpretación. Entonces comenzó usted interpretando, entonces la interpretación es suya, Mi estimado no Jaime, es la verdad. estimado Jaime, la Constitución es la primera norma jurídica del Por Estado. eso mismo. Y las normas y es jurídicas se pasible interpretan de para ser aplicadas. Exacto. En su interpretación. Me dio risa esa parte, ¿no? No por burlarme de Jaime Chincha, que lo respeto, es un gran periodista para mí, sino en que ya demuestra que él está como perdiendo un poquito, se da cuenta que está perdiendo, ¿no? Pero, como ya dije anteriormente, la Constitución se ha interpretado en muchas partes, en muchos temas. El mismo abogado Benji demostró casos donde la Constitución se ha interpretado. En otros países, para garantizar derechos de la gente, se tiene que interpretar la Constitución. Y como dije anteriormente, las leyes se hacen también por fallos de la Corte Suprema. ¿Pero qué dijo la Corte Suprema en el 2001? Veamos. La Corte Suprema señaló en 2001 que un presidente no puede ser investigado durante el ejercicio de su mandato. Como podemos ver, el fiscal Juan Pablo Sánchez no solamente está yendo en contra de él mismo en el 2014 para no investigar a Toledo, sino que está yendo contra una interpretación de la Corte Suprema en el 2001 para no investigar a Alan García. O sea, que el fiscal está violando la Constitución, porque estos son leyes hechas por la misma Corte Suprema. Pero esto sería ya para terminar la entrevista, pero vamos un poquito más porque realmente el periodista no lo deja tan fácilmente y sigue insistiendo y tratando de empujar al abogado del diablo contra las cuerdas. Escuchemos un poquito más. Si no, Usted, como buen abogado, que descubrió su vocación de muy joven, sabe que un testimonio de colaboración eficaz se valida en el sistema de justicia. Un juez lo valida. Y como podemos escuchar, aquí Jaime Chincha comienza a caer en, no voy a decir la mentira, pero en las verdades a media o tergiversando la realidad. Y el abogado del diablo le explica exactamente cómo es un proceso de colaboración eficaz. Y ya un par de minutos más y vamos a terminar este video. Escuchémoslo. según la ley, te voy a explicar. Una persona habla y no es colaborador. Luego Así se es. somete a corroboración y todavía no es colaborador. Se celebra un Ella acuerdo con la aceptado lavado fiscalía, de activos. tampoco es colaborador. Cuando el juez hace un control de Ella legalidad, aceptó lo dice la ley. lavado de No, activos. no, es que no importa lo que Aceptado el delito de acepte, lavado de no activos. importa lo que acepte la persona, lo que te estoy diciendo es lo que dice la ley. Vamos acá a lo que dice la ley, no a lo que dice una persona. La ley dice que eres colaborador eficaz desde que tienes sentencia judicial. Si no hay sentencia, no eres colaborador, eres aspirante. Y te voy a poner un ejemplo, el caso Cuello Blancos de Puerto.
Gianfranco Paredes habló, sindicó, señaló, levantó el dedo acusador. Después de 31 meses no se corroboró lo que dijo. Y entonces, ¿qué pasó? No fue colaborador. ¿Te das cuenta? No solamente es el abogado bueno, el periodista también es bueno. Y no solamente ha estado preparado, ha leído el caso, ha leído un poco de la Constitución, las leyes, sino también que ha leído un poco sobre lo que es el proceso de colaborador eficaz. Y aquí saca un documento que él lo tenía listo en las manos, poniendo casi a Benkin sobre las cuerdas. No necesariamente. Ministerio Público, según el Ministerio Público, documento de la Fiscalía de la Nación, ¿qué es un colaborador eficaz? ¿Es la persona sometida o no a una investigación o proceso penal? ¿O que ha sido condenada? Está bien, eso que no se ha disociado de la actividad criminal y se presenta ante el fiscal o acepta la propuesta de este para proporcionar información útil, procurando obtener beneficios premiales. Creo que aquí se refería a Karelin, o sea, la mujer que fujimorista, ya lo sabemos, que empujada por sus amigas, hay que decir, estamos hablando en conjeturas, especulando, para que no me denuncien, por Luz Salgado y la Chacón, para que vaya a denunciar al presidente. Porque en la ley del Perú, que si tú vas y mientes, no te pasa nada, porque tu caso solamente queda como desestimado porque no dijiste la verdad. Pero no hay delito para eso, ¿eh? Y es ahí donde el periodista comienza a perder, el abogado comienza a perder un poquito la paciencia. Escuchemos. Por eso, pues. Pero es la palabra de una persona que dice soy una delincuente. Vamos a empezar por ahí. Claro, correcto. Obvio, segundo, que estamos hablando de eso en el derecho se llama prueba sospechosa. ¿Y sabes qué dice la ley? Esto no es una sentencia, por eso esto es una investigación. Esas son palabras. Es la carga tan fuerte, tan grave que se ha encontrado. El fiscal de la Nación lo dice. No lo es. Que ha decidido abrir investigación preliminar al presidente Castillo. Pero no puede hacerlo. El presidente no puede ser perseguido, el presidente no puede ser encausado. No es perseguido. El presidente no puede ser procesado, el presidente no puede ser demandado. Una investigación preliminar. Está bien. No se dictan medidas coercitivas como ustedes han estado distorsionando. Impedimento de salida. Pero ¿cómo caso le van a PPK, decir, caso pues, Susana Villarán, ¿cómo que no? No, pero él es presidente, pues. Ya. ¿Y dónde dice que no se puede? A ver, vamos con tu lógica. ¿Dónde dice que no se puede? Preliminar. Por eso, vamos con tu lógica. Tu lógica es, como no dice que no se puede, entonces sí se puede hacer. Está bien. ¿Dónde dice que no se puede? Bueno, amigos, les dejo. Ya el video está demasiado largo, no lo quiero extender mucho. Fue una buena entrevista, un buen periodista, un buen abogado, tengo que decir. Y lamentablemente, pues la Constitución no deja ese espacio a investigar al presidente, porque como dice el abogado, si se investiga al presidente, se investiga para dos razones, ya sea para archivarlo o ya sea para denunciar. Y si se denuncia al presidente, pues se limitaría la función del presidente, cosa que la Constitución quiere evitar. Y no se está investigando para archivarlo, no se investiga para eso. Entonces es por eso que está diciendo de que prácticamente después dice que si se quiere investigar, que se cambie la Constitución. Pero nuestras autoridades, tantos abogados, fiscales como congresistas, quieren investigar sin cambiar ese artículo de la Constitución. O sea, ¿por qué quieren investigar al presidente y no quieren cambiar el artículo donde diga que sí se puede investigar al presidente? ¿Por qué? Porque ellos creen que van a volver ellos a la presidencia y quieren que ese artículo no exista, para que en el futuro sus amigos fiscales y abogados pues no hagan nada cuando ellos lleguen al poder. Por eso que no quieren cambiar el artículo de la Constitución, pero sí quieren investigar, llevándose por encima no solamente la respuesta del mismo fiscal Pablo Sánchez, sino la interpretación del 2001 de la misma Corte Suprema. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, denle like y compartan.